«47 Ronin. La historia de los leales samuráis de Ako». Una novela trágica. Tamenaga Shunshui. Prefacio y capítulos 1 al 9. Prefacio del autor. Durante las largas noches de invierno de mi infancia, cuando la lámpara brillaba tenuemente en el interior de la linterna de papel, revelando solo parcialmente las imágenes de su pantalla, me sentaba a menudo frente al brasero y escuchaba con rostro reverente a mi honorable madre, quien, para compensarme por la penumbra de la estancia, contaba historias de los 47 Ronin, iluminando mi alma con la luz de la lealtad. Fue de sus honorables labios de los que recibí las historias encarnadas en esta obra. Por ello, si el libro os complace, pido al lector que no piense en el viejo hombre de Edo cuyo pincel traza estos caracteres, sino que pague agradecido respeto al espíritu de mi honorable madre, cuyas elocuentes descripciones he reproducido tan imperfectamente y cuyo cuerpo reposa ahora bajo la alta hierba. El insolente Kira. En el mes de noviembre de 1698, durante el reinado del shogun Ietsuna, el presidente del Consejo de los Ancianos en Edo fue avisado oficialmente de la llegada próxima de 3 comisarios enviados por la corte imperial de Kioto. Se le ordenaba al propio tiempo nombrar a 2 funcionarios para recibirlos. Así es que escogió al señor Asano Naganori, príncipe de Ako, y al señor Date de Yoshida, uno y otro daimios o príncipes de igual categoría, quienes habían de recibir las órdenes de Kira, gran maestro de ceremonias del shogun. Ese Kira no era un daimyo, señor feudal. Por eso ignoraba los verdaderos principios de la nobleza. Era codicioso, venal e insolente en el ejercicio de sus funciones. Recibió con aire de menosprecio los regalos que, según la costumbre, le llevaron los 2 señores. Las palabras que le dirigía revelaban una altivez mal disimulada. Los 2 nobles, al principio, sufrieron su conducta con tranquila dignidad. Pero después tal conducta fue tan intolerable que resolvieron vengarse de ella y llegaron hasta decidir que matarían a Kira. El señor Taira, primer consejero del señor Date de Yoshida, habiendo tenido noticias de las vejaciones que éste sufría, hizo una visita secreta a Kira y conquistó a fuerza de regalos su buena voluntad, haciéndole creer con mucha diplomacia que los regalos se los mandaba directamente su amo. El caballero Oishi Kuranosuke, primer consejero del señor Asano Naganori, no tuvo igual fortuna. Averiguando que su jefe había sido uno de los oficiales escogidos para recibir a los comisarios, se sintió inquieto, pues conocía la fama del insolente Kira. Por otra parte, como él era entonces gobernador del castillo de Ako,
En la provincia de Harima, a casi 300 millas de Edo, no podía abandonar su puesto para ir en persona a conquistar para su jefe la benevolencia del gran maestro de ceremonias. Después de pensar mucho en ello, mandó buscar un samurái, caballero o guerrero noble, del clan de Ako, llamado Atarashi Ido, y le dijo: «Deseo salgáis enseguida para Edo. Se trata de un asunto muy importante. ¿Estáis dispuesto?» «Sí, señor, sí», respondió el caballero Atarashi Ido, y añadió en voz baja: «Tengo aquí una carta y dinero que quiero hacer entregar pronto a los consejeros de nuestro príncipe, los caballeros Yajaboku y Fuji-ko. Las instrucciones que para ellos lleva dicha carta son las de tener con Kira una entrevista particular y darle ese oro, 200 ríos, como si viniera de parte de nuestro jefe. Les encomiendo no descuiden ese deber con ningún pretexto, porque si lo hicieran, expondrían a nuestro amo a los peores disgustos». Luego, entregándole un rollo más pequeño en el que había 15 ríos, prosiguió: «Esta cantidad bastará para cubrir vuestros gastos de viaje. Estoy seguro de que no tardaréis un minuto en cumplir con esta importante obligación». El caballero Atarashi Ido se inclinó respetuosamente y después de recibir la carta y el dinero, contestó: «Me honra mucho que me hayáis escogido para un mensaje de tamaña gravedad. Servíos recibir mis agradecimientos. Haré todos mis esfuerzos para corresponder a tan insigne favor». El samurái se puso en camino antes de la puesta del sol y anduvo día y noche hasta llegar al cabo de su viaje. Desgraciadamente para el señor Asano Naganori, sus consejeros, los caballeros Yajaboku y Fuji-ko, eran hombres de poca inteligencia, cortos de ideas e ineptos para el cumplimiento de sus deberes. Al recibir la carta del señor Oishi Kuranosuke, vacilaron en ejecutar sus órdenes, pensando que el dinero gastado de aquel modo sería tan mal gastado como si lo tirasen al río. Así es que cuando su jefe se presentó de nuevo ante Kira, éste le miró apenas y le trató con desprecio mal disimulado, mientras acogió a Date de Yoshida con lisonjera obsequiosidad, iniciándolo con cuidado en los deberes de su cargo. El ultraje. Al amanecer el día en que habían de llegar los comisarios, los dos señores fueron al castillo para recibir las últimas instrucciones. Después de presentar sus respetos al señor Date de Yoshida, Kira se volvió hacia el compañero de éste y le dijo: «Mirad, señor Asano Naganori, el lazo de mi borceguí se ha deshecho. Atadlo de nuevo». La paciencia del noble se había agotado, empero se sometió a esa orden insolente, pues consideraba como imperioso deber la obediencia al representante del shōgun. Pero tomó, al propio tiempo, la resolución de ir a encontrarle más tarde para pedirle una reparación. Al cabo de un rato, el gran maestro de ceremonias despidió al señor Date de Yoshida y le permitió que se retirase a la sala de recepción. Dirigiéndose entonces al otro noble, con más desprecio aún que antes, le dijo: «Qué torpe estás hoy. Parecéis un campesino que nada sabe de las maneras de Edo». Ante esa provocación, el señor Asano Naganori se levantó y, echando mano a la empuñadura de su katana, exclamó: «Defendeos, caballero Kira. No sufriré más tiempo vuestros injustos tratamientos». En vez de sacar valientemente su arma y responder al atacante, Kira se puso a temblar y quiso huir. Pero el noble le propinó un golpe que, de no ser por el gorro que llevaba, le hubiera partido la cabeza en 2 pedazos. Kira, sintiéndose herido, dio grandes gritos y con la espada en la mano echó a correr pidiendo socorro. El señor Asano Naganori le seguía muy de cerca. Quiso dar un nuevo golpe a su víctima mientras huía, pero su arma se hundió en un pilar tras el que había buscado refugio el gran maestro de ceremonias. Llevado por la ira le perseguía aún,
cuando llegó un oficial que, acercándose al señor por detrás, le echó los brazos en torno al cuello y así dio a Kira tiempo para escapar. Una hora después, el señor Asano Naganori recibió orden de retirarse a su residencia y considerarse allí como arrestado. El mensaje. El manrio, camelia, crece y florece bajo las nieves del invierno. La injusticia contra su señor revela y aumenta la abnegación del samurái. Esto escribía el príncipe Ako una mañana del mes de diciembre, un mes después de su encuentro con Kira. El noble, vestido con su traje oficial, estaba en su gabinete, arrodillado ante un escritorio, componiendo versos. Su semblante no indicaba ninguna inquietud respecto a la decisión pendiente aún del Consejo de los Ancianos. Sobre el atril había varios tomos de poesías, un recipiente de tinta marcado con sus armas, plumas de halcón entrecruzadas y encerradas en un aro, algunos pinceles sobre un portapinceles de laca y un vasito de metal esmaltado en el que había agua que le servía para mojar su tinta. Manejaba con mano firme el flexible mango de bambú del pincel de escribir y trazaba caracteres con movimiento rápido. Cuando hubo acabado su poema, volvió la cabeza y echó una mirada sobre la galería donde se encontraba, en un florero de porcelana, el objeto de su inspiración. Un pie de la planta llamada manrio, sobre cuyas hojas verdes brillantes se había amontonado la nieve de la última noche, formando encantador contraste con los ramilletes de hojas rojas que colgaban por debajo. Mientras miraba así, el sol del amanecer iluminó aquella escena con sus rayos oblicuos e hizo centellear los cristales de la nieve como racimos de estrellas. En tanto que el dueño de la casa se entregaba a esta apacible ocupación, sus gentes iban y venían en silencio. Ninguna voz salía de la cocina. Nadie hablaba en voz alta. No se oían más que murmullos. La puerta principal estaba cerrada. Delante, una barrera improvisada con bambús verdes había sido construida como señal de que el príncipe estaba prisionero. Un amigo de la familia, que había respondido por el jefe, daba las órdenes y decidía quién podía entrar en la residencia o salir. Una profunda tristeza reinaba en la casa, cuyo dueño era el único a quien la aprensión no hacía temblar. En medio de sus meditaciones se abrió un biombo y la princesa Kirei Nakao, su mujer, penetró en la estancia. Los rasgos de su semblante expresaban muy claramente la turbación de su alma. Se adelantó hacia su marido, se arrodilló e inclinándose hasta que su frente rozara la estera, dijo con voz estremecida: «Deseo que mi señor se halla en perfecta salud». El noble la miró tiernamente y contestó: «Me encuentro muy bien, Kirei Nakao, pero ¿por qué estás tan triste?». La princesa reprimió su dolor y dijo: «¿Cómo podría yo, mi señor, estar contenta cuando estáis en peligro?». Aunque conmovido por aquellas palabras, el príncipe no dejó ver ninguna emoción, pero invitándola a que se acercara, le indicó con el dedo el poema que acababa de escribir. La princesa Kirei Nakao lo leyó despacio. «Ah, mi señor», dijo, «las peores desgracias os aguardan. Kira goza de gran poder cerca del shogun, y sus amigos harán todo lo posible para destruir la casa de Ako. No temáis nada, Kirei Nakao. Mi mayor inquietud sois vos. Sí, vos. Sé lo que pasa en vuestro espíritu. Vuestros actos os han traicionado». «¿Mis actos, mi señor?». «Sí». Y señalando el manrio añadió: «No podéis engañarme. Ayer tarde, cuidando esa planta, os habéis servido de una horquilla vuestra para apartar una hoja seca y os habéis dejado en el florero ese objeto. Y cerca de él os habéis dejado también vuestros pañuelitos de papel. Aún están allí esta mañana». «¡Qué olvido de mi parte!», murmuró la princesa. «Podría engañar al mundo entero con más facilidad que a vos». Pronunciando esas palabras, se inclinó.
El noble le dirigió una mirada llena de dolor y puso la mano sobre su hombro. «Kirei Nakao», le dijo, «el pájaro expulsado de su nido encuentra siempre algún abrigo contra la tormenta. Pase lo que pase, deseo depositéis entera confianza en mi primer consejero y deis a sus palabras el mismo crédito que a las mías. Cuando heredé los títulos y los bienes de mi venerable padre, me creía yo más cuerdo que Oishi Kuranosuke, pero advertí muy pronto que me equivocaba, y aprendí a apreciarle en su verdadero valor. Es un hombre que vale millones, valiente, honrado, de muchos recursos, paciente en las dificultades y, para decirlo todo, un verdadero hombre de Estado». «Hombre de Estado», exclamó ella. «Y entonces, ¿por qué no ha alejado de nosotros este peligro? Kira ha sido muy cortés para con el señor Date de Yoshida». El señor Asano Naganori no hizo observación ninguna a su mujer por aquel grito de esposa. Solo contestó: «Estoy seguro de que Oishi Kuranosuke ha cumplido con su deber. Si la desgracia ha anidado en nuestra casa, no es por culpa suya ni por su descuido. Es un modelo de fidelidad. Os ruego que no olvidéis nunca el elogio que hago de él». La princesa inclinó la cabeza y abrazó muy fuerte a su marido, sabiendo que pronto tendría que separarse de él para siempre. El señor Asano Naganori se esforzó por animarla, y cuando le encontró algo más tranquila, la llevó hacia sus habitaciones y le dijo: «Kirei Nakao, os mandaré llamar un poco más tarde. Veo que habéis pasado la noche sin dormir. Id a acostaros y procurad encontrar algún alivio en el descanso». Entró ella vacilante en el corredor y, echándose en el suelo, rompió en llanto, como si su corazón hubiese estado a punto de estallar. La dama Matsushima, su primera dama de honor, se acercó a ella con prontitud. Cerró los biombos que separaban las habitaciones y así apartó de la vista del príncipe tan enternecedor espectáculo. El noble volvió despacio a su atril, delante del cual se arrodilló y se quedó pensando hasta la hora del dragón, las 8 de la mañana. En ese momento le sacó de sus reflexiones la llegada del caballero Kataoka, que, prosternándose en el umbral, le notificó la llegada de los comisarios del shogun. El príncipe Ako. El señor Asano Naganori se levantó y salió de su gabinete. El caballero Kataoka, que se había quedado respetuosamente apoyado sobre las manos y las rodillas hasta que el príncipe hubo pasado delante de él, se levantó entonces a su vez y lo siguió. Llegando a la entrada principal del palacio, el noble recibió a los visitantes con grave saludo. Los condujo a la sala de recepción, donde se sentaron en el sitio de honor. Luego se arrodilló en las esteras frente a ellos. Los comisarios no le hablaron ni le devolvieron el saludo, pues estaban allí como representantes del shogun. Después de un momento de silencio, el de más edad sacó un documento de su bolsillo y se lo dio diciendo: «Señor Asano Naganori, tenemos orden de notificaros la decisión del Consejo de los Ancianos referente al hecho de haber desenvainado vuestra katana en el interior del castillo de Oskiro. Servíos leer enseguida esta sentencia y ejecutarla». El noble cogió el papel con aire grave, lo llevó respetuosamente a su cara, leyó con calma su contenido y dijo dirigiéndose a los comisarios: «Esto me ordena darme muerte y me anuncia la confiscación de mis bienes y la extinción del nombre de mi familia. A todo muy humildemente me someto». El comisario jefe le escuchó con semblante impasible y contestó: «En todo caso estamos dispuestos a serviros de padrinos». El señor Asano Naganori no había esperado jamás otra sentencia. Llamó al caballero Kataoka y le suplicó apartara unos biombos que ocultaban un a modo de gabinete preparado en la sala. Los comisarios vieron entonces los preparativos que requiere la solemne ceremonia.
El príncipe se acercó a aquel sitio y, quitándose sus prendas de lujo, dejó ver el traje blanco llamado shiromuku que se lleva en los lutos y en los sacrificios. Después se sentó en espesas esteras e hizo seña al caballero Kataoka de que llamara al caballero Hara. Después de entrar Hara, el señor Asano Naganori dijo a los comisarios: «Con vuestro permiso voy a dar mis últimas instrucciones a mis consejeros». No oponiéndose nadie a ello, suplicó al caballero Kataoka que se acercara. Entonces le indicó una caja de pino blanco puesta sobre un sambo, especie de velador, de la misma madera, y le dijo algunas palabras al oído, al mismo tiempo que sacó de su seno una carta que le entregó. El samurái le escuchó con la más profunda atención, y cuando su señor hubo acabado de hablar, le saludó respetuosamente y se apartó un poco a la izquierda. Era aquella una escena verdaderamente conmovedora. En medio del grupo estaba el noble, arrodillado, tranquilo y resuelto. Ante él, los comisarios, severos y fríos. Detrás, los fieles samuráis prosternados, preparados para rendir a su jefe los supremos honores. Fuera todo estaba tranquilo. Un ligero manto de nieve cubría el suelo. Dentro reinaba un silencio de muerte. Los vasallos apretaban los dientes. Sus dedos se crispaban de desesperación, pero de sus labios no salía ningún sonido. El señor Asano Naganori contempló, por los biombos entreabiertos, el hermoso espectáculo que se extendía afuera, y dirigiendo a todo aquello un adiós mudo, llevó la mano con aire suave hacia el wakizashi, puñal, puesto a su derecha. En la tarde del mismo día, una procesión fúnebre se dirigía hacia el cementerio del templo Sengakuji, en el barrio sur de Edo. En medio del cortejo iba una litera cerrada, norimono, con el cadáver del príncipe Ako en mitad de los llantos, los gemidos y las oraciones de millares de personas. La madre del samurái. La mosca hambrienta y tenaz descubre pronto los cadáveres. De las desgracias de un hombre célebre se aprovecha el vendedor de periódicos. Hace mucho tiempo que dejó dicho esto un sabio de Tokio que había estudiado a fondo la naturaleza humana, y estas palabras se aplican con la misma exactitud a nuestro tiempo. Al día siguiente de la tragedia que acabo de relatar, la ciudad de Edo abundaba desde el amanecer en individuos que chillaban vendiendo diarios con todos los detalles de la muerte del príncipe Ako. Llevaban en una mano un farol de papel, en la otra las hojas impresas durante la noche. Sus gritos despertaron pronto a los habitantes, que saltando de sus camas con prontitud se lanzaban a las calles y, haciendo sus compras, preguntaban con avidez detalles del suicidio del caballero Kira. «¿Qué dices?», exclamó riéndose uno de los vendedores. Muchacho de cara alegre que había sacado su pañuelo del bolsillo y se lo había atado a la cabeza para protegerse del rocío, y cuyos zuecos cubiertos de barro revelaban que llegaba de los suburbios. «No hay que pedir tanto de golpe. Tendréis en esa hoja bastantes horrores por vuestros 15 céntimos, señoritos. No todos los días se encuentran 2 nueces en la misma cáscara». «¿Cuándo ha de morir el caballero Kira?», preguntó un anciano que llevaba lentes de cuerno mientras buscaba dinero en su bolsillo con mano temblorosa. «Me gustaría saberlo, pues tengo parientes en el clan de Ako». El vendedor de noticias hizo una mueca cómica, sacó la lengua y contestó: «No os molestéis, el caballero Kira morirá de muerte natural». Tal declaración extrañó mucho a los oyentes, pues conocían perfectamente la ley que exige que todas las personas comprometidas en un asunto tengan la misma pena. A la hora del caballo, mediodía, el pueblo supo que Kira no sufriría más que la pérdida de su cargo y algunos días de cárcel por las formas. Esto provocó gran indignación y se condenó en secreto la parcialidad del shōgun. Una de las instrucciones accesorias del decreto que condenaba al príncipe Ako a suicidarse
decía que las 3 residencias del noble señor en Edo serían entregadas a comisarios acreditados por el shōgun, quienes tomarían posesión de estas 2 días después de la muerte del amo actual. Esta noticia sembró la consternación en el corazón de los partidarios de Ako que vivían en la ciudad. En ausencia del caballero Oishi Kuranosuke, no sabían qué hacer en tan repentina y difícil situación. Esta orden privó de sus hogares a millares de familias, y como no tenían más recursos que los que les procuraba su señor, se encontraban en la situación más digna de piedad. Algunos, que no tenían espíritu de fidelidad, vendieron sus muebles e ingresaron al servicio de nuevos amos. Pero la mayoría, después de satisfacer los menesteres perentorios de sus familias, hicieron un paquete de su armadura y se pusieron en camino hacia el castillo de Ako. Reinaba la confusión general. Las mujeres se quejaban ruidosamente y, lejos de imitar la reserva de sus maridos, no vacilaban en criticar la severidad de la sentencia que no solo quitaba la vida a su jefe, sino que también las privaba de sus hogares y las dejaba sin medio alguno para vivir. Entre esos desgraciados se encontraba un samurái llamado Takebayashi Tadashichi, cuya madre había sido nodriza del príncipe difunto. El día de la muerte de éste, vino al castillo para despedirse del cadáver, y tan triste espectáculo la volvió loca de dolor. La princesa Kirei Nakao, temiendo que la anciana tomara alguna resolución fatal, ordenó al caballero Takebayashi Tadashichi que condujese a su madre hasta su casa, lo que hizo con las mayores pruebas de ternura y cariño. Poco a poco, las palabras de su hijo parecieron confortarla, y recobró de nuevo su tranquilidad de costumbre. Encantado por aquel resultado, el caballero se fue a la cocina, llenó una taza de sake o aguardiente de arroz y, después de haberla puesto sobre el altar de la familia, la bebió para calmar la agitación de sus nervios. Cuando los miembros de la familia hubieron vuelto de los funerales, estando todos reunidos, les anunció que saldrían al día siguiente hacia la residencia de su hermano en la provincia de Izu, declarando al mismo tiempo que él, por su parte, iría al encuentro del caballero Oishi Kuranosuke en el castillo de Ako. Como era aquella la última noche que pasaban en su antigua morada, dijo a su mujer que preparase una buena comida y hacia la hora del gallo, las 6 de la tarde, se reunieron en el comedor y le sirvieron muy buenos manjares que su mujer había preparado ella misma. Su madre parecía contenta y cuando los niños se marcharon a dormir, con aire regocijado, dijo a su hijo: «Poco tiempo nos queda de estar aquí. Subo a mi cuarto para escribir un poco». Todos los presentes se inclinaron con respeto y el caballero Takebayashi Tadashichi le dijo: «Querida madre, deseo que paséis una buena noche». Cuando subió a su habitación un poco más tarde, vio que la lámpara estaba encendida todavía en el cuarto de su madre y comprendió que no estaba acostada aún. Al día siguiente, la familia se levantó más temprano que de costumbre para preparar el equipaje. Los niños mismos ayudaban. Sin embargo, no se oía ningún ruido en el cuarto de la abuela. El caballero Takebayashi Tadashichi, pensando que estaría cansada de haber velado tanto, no quiso llamarla. Al fin, como las horas pasaban sin que la anciana apareciese, se sintió inquieto y, acercándose a la puerta, llamó. «Querida madre», dijo, «os suplico que os levantéis pronto. Es tarde ya y los criados esperan a la puerta para llevar vuestro equipaje a Izu. Perdonadme que os llame tan bruscamente». Esperó respuesta. No recibiendo ninguna, se alarmó por completo. Abrió la puerta, entró en la estancia y apartó el biombo. «¡Querida madre!», gritó, y lleno de terror vio que su semblante estaba cubierto por una palidez cadavérica y que las sábanas estaban ensangrentadas. «¿Qué es esto?», exclamó, considerando con asombro tan horroroso espectáculo. «¿Ha sido víctima mi madre de algún acceso de locura? ¡Ay de mí! ¡Qué desgraciado soy!». Se adelantó, llorando amargamente, se arrodilló,
cogió entre sus brazos su cuerpo inanimado y contempló su semblante tranquilo por la majestad de la muerte. Mientras tuvo la mano izquierda de su madre entre la suya y la sostenía con la derecha, descubrió el arma con la cual había puesto fin a sus días. El aspecto del puñal demostraba claramente la voluntad y el valor que la habían animado en sus últimos momentos, valor digno de la madre de un verdadero samurái. Las lamentaciones del hijo hicieron acudir precipitadamente a los miembros de la familia, que se presentaron en el cuarto y arrodillándose saludaron a la muerta. Cerca de la estera que había servido de altar a su leal sacrificio, había recado de escribir y un papel con este sobrescrito: últimas palabras. El testamento. Una vez que hubieron sacado el cadáver de la habitación, el caballero Takebayashi Tadashichi abrió la carta y comenzó la lectura, suspendiendo de vez en cuando ésta para secarse las lágrimas que le cegaban. Y aquí lo que había escrito con mano firme la heroica anciana. Os dejo escritas estas palabras. Hoy una horrorosa calamidad se ha cernido sobre nuestro príncipe y me ha hecho perder el juicio. Cuando entró en el mundo, mis manos fueron las que le recibieron. Es mi lengua la que le ha enseñado a decir uva, nodriza. Yo soy quien ha dirigido sus primeros pasos, y mi corazón se inundó de orgullo la primera vez que le vi andar solo de un extremo a otro de la estera. He visto florecer su niñez y desarrollarse su gloriosa juventud. Estaba yo presente detrás de los biombos la primera vez que recibió a los hombres del clan en audiencia pública, y su habilidad, su dignidad, su actitud varonil hicieron brotar lágrimas de alegría de mis párpados. Él era el hijo que yo había criado, mi jefe, mi señor. Por eso hoy, al verle muerto, he decidido que no iría solo por la ruta solitaria. Voy a poner fin a mi existencia para que mi espíritu le acompañe en el viaje. Cuando nuestro Señor oiga detrás de él el ruido de mis sandalias, se sentirá reconfortado, sabiendo que en la muerte, lo mismo que en la vida, su nodriza le prodiga sus cuidados. Hijo mío, mi corazón piensa en ti, aunque no pueda prestar sino pálida expresión a mis pensamientos. Al leer esto, coged vuestra katana y jurad vengar pronto la muerte de vuestro amo. Venganza que os hará seguirme desde tan cerca que oiré el ruido de vuestros pasos tras de mí, y espero que os daré pronto la bienvenida en el país de las sombras. En mi gabinete, envueltos en un paño de color púrpura, hay 3 tomos de una novela que me prestó la señora Oribe. Se los devolveréis y les daréis 1000 gracias de mi parte. Deseo deis 2 de mis trajes y una de mis fajas a mi criada, la señorita Tenshi. Cuidad bien vuestra salud hasta que llegue para vos el día de vengar a nuestro amo, y entonces no os acordéis más de quién sois. A mi querido hijo de parte de su madre. El caballero Takebayashi Tadashichi dejó caer el papel y exclamó con rabia: ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Acaso no es únicamente la ofensa hecha por Kira a mi venerado amo? Juro por Dios que el ofensor no escapará al castigo. Efectivamente, cuando llegó el día de la venganza, el caballero Takebayashi Tadashichi fue el primero en cruzar su katana contra los partidarios del caballero Kira. El Ronin. Por grande que sea la distancia de una orilla del río a otra, no nos hemos de turbar. Las aguas han crecido desde la tormenta de la última noche, pero como nuestra paga crece con las aguas, podemos beber aún algunas tazas más de sake. Así cantaban ciertos coolies, ligeramente vestidos, cuyo oficio es transportar a los viajeros y sus vehículos de un lado al otro del río Kagosa, en la frontera oriental de la provincia de Harima. Era una cuadrilla ruidosa, sin fe ni ley, y que causaba espanto a los transeúntes aislados, pues, a pesar de las órdenes de los ancianos del pueblo vecino, estos bateleros lograban siempre hacerse pagar más caro de lo que valía su trabajo.
Unos estaban puestos en cuclillas sobre la orilla, fumando y jugando. Otros, tendidos boca arriba, dormían o miraban los rayos del sol poniente que doraban el agua del río. Los demás estaban en el agua, que les cubría hasta la cintura, y se entretenían en salpicar de lodo a sus compañeros. Así pasaban el tiempo cuando uno de ellos, sirviéndose de sus manos a modo de anteojos, observó que dos viajeros le llamaban desde la otra orilla. «Una deslumbrante belleza me llama desde el otro lado del río», exclamó. «Corro a prestarle mis servicios». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», dijeron los demás, poniéndose en pie. «Una belleza. ¿Quién es?». Sin contestar, el primero que había hablado se tiró al agua y se puso a nadar vigorosamente entre risas y gritos. «Llego, noble señora, llego». Los demás culis le siguieron, semejando a una tropa de patos ávidos de coger buena presa. La persona que así llamaba la atención era una preciosa joven de 18 años, con tez parecida a la flor del melocotonero. Su traje y sus maneras revelaban que era hija de un samurái. Un criado joven y armado de una katana la acompañaba, pero se había quedado algunos pasos detrás de la muchacha y miraba a los culis con cierta inquietud. La noche se acercaba. Las orillas del río estaban desiertas. El sitio tenía mala fama y el yacago, o dique hecho con claraboyas de bambú llenas de piedras, sumergía en la sombra el sitio en que se encontraban, apartándoles de la vista de los viajeros que pudieran venir por allí. Los hombres llegaban y ya el primero, saliendo del agua, subía tropezando por la pendiente y gritaba: «Vamos, señorita, subid sobre mis hombros. La corriente es rápida y nadie puede llevaros mejor que yo». La joven, asustada, retrocedió. Intentó huir, pero la cogió rudamente e intentó levantarla del suelo. En aquel momento otro culi salía del río y exclamaba: «Cuidado, hombre, esta señora me ha llamado a mí. No rozarás tu barba mal afeitada contra su carita de perla». «Hola, compadre», dijo el tercero, grande, fuerte y pícaro. «No os servirá que le hagáis el amor. ¿No veis que soy yo a quien prefiere? Entre todos los galanes del río Cagosa, ¿quién es mejor parecido que yo?». Y cogiendo a la joven de los brazos de su compañero, añadió: «No os turbéis de ese modo, pajarito mío. Os llevaré a través de esas olas tan altas sin haceros daño». Oyendo discursos tan disparatados, el criado, incapaz de aguantar más tiempo su indignación, arrojando su equipaje al suelo, se precipitó en medio de los culis y liberó a su ama. Luego, sacando la katana, exclamó: «Perros, ¿qué queréis hacer? Mi señora no está sola. Aquí estoy yo para defenderla. Si os atrevéis a ponerle siquiera un dedo encima, veréis lo que os cuesta». Los culis, asombrados, abrieron los ojos como estupefactos por tanta osadía, pero enseguida cogieron sus bastones y se echaron sobre el pobre criado. Después de haberle apaleado cruelmente, el jefe cogió a la joven y quiso alejarse con sus compañeros triunfantes. Pero apenas habían dado algunos pasos cuando descubrieron en la carretera un samurái ronin que se dirigía hacia ellos. Al ver esto se detuvieron alrededor de su víctima. El semblante del paseante estaba completamente oculto bajo un sombrero de paja que, sin embargo, le permitía ver como alguien que mirara por entre las rejas de una prisión. Aquel extranjero era el caballero Fuwa, que significa invencible. Su nombre le sentaba tan bien como sus tabis, borceguíes. Algunos años antes había pertenecido al clan de Ako. Un día que acababa de comprar una katana, la probó distraídamente sobre un batelero insolente. Los amigos de éste contaron el asunto al príncipe. Aunque admirase la bravura de su partidario y apreciase mucho sus servicios, el señor no había podido perdonar esa falta. Había entregado cierta cantidad de dinero al caballero Fuwa y lo había desterrado. El caballero, desde entonces, se había convertido en un ronin, un errante, un hombre que sin dejar de ser samurái no conservaba obligación alguna hacia ningún amo.
Preparativos de lucha. Tal era el caballero Fuwa. Viendo a la joven entre las manos de los raptores, se adelantó, los cogió por las manos unos tras otros, los retorció como bambús rotos y los tiró rudamente al suelo. Después se volvió hacia la espantada joven y le dijo: «La infame conducta de estos pícaros debe haberos trastornado la cabeza, señorita». La joven estaba demasiado emocionada para contestar, pero su criado, que a pesar de sus heridas había podido ponerse de rodillas, dijo: «Honorable caballero, habéis llegado en un momento verdaderamente oportuno». El caballero Fuwa puso la mano sobre la empuñadura de su katana y, dirigiéndose hacia los coolies prosternados, exclamó: «Perros odiosos, preparaos a morir». Los coolies huyeron como pájaros espantados por un cazador o como hormigas cuyo hormiguero trastorna un labriego. La joven y su criado, rebosantes de alegría por haber escapado del peligro, se arrodillaron ante su salvador, cruzaron las manos y le mostraron cuán grande era su agradecimiento. «Señor extranjero, recibid 1000 gracias», dijo la dama. «Y también de mi parte», añadió el criado. «Aunque fuera mi coraje como una flecha lanzada, estaba solo y casi sin poder defender a la hija de mi señor. Merced a vuestra valentía, nos hemos salvado de un gran peligro. El agradecimiento de vuestro humilde servidor no conoce límites. Esperamos encontrar a mi amo en el pueblo próximo. No dejaremos de haceros una visita en vuestra residencia y daros las gracias por vuestra generosidad. Servíos darnos a conocer vuestro verdadero nombre». El caballero Fuwa escuchó con aire sombrío y contestó: «No necesito que me deis las gracias por una cosa tan sencilla. No os ocupéis más de esto y conducid a la señorita a la fonda más próxima. El sol se pondrá pronto». «Sois demasiado bueno», replicó la joven. «Quisiera saber, sin embargo, a quién debo mi salvación». En tanto que ella y su criado le suplicaban les dijera su nombre, oyeron voces ruidosas que llegaban de la orilla opuesta del río y distinguieron pronto toda una tropa de coolies cubiertos del lodo y del polvo de los caminos. Llevaban una litera ligera y corrían cuanto podían. En el momento en que aquella tropa entraba en el agua, otra apareció en la lejanía. El caballero Fuwa miró la larga fila que se acercaba. Cuando la primera litera estuvo en la orilla, echó una mirada sobre el que iba dentro y dijo: «Dispensadme, pero el honrado samurái que así viaja, ¿no es acaso el caballero Kataoka del clan de Ako?». La persona a quien se dirigía ordenó a los porteadores que parasen un momento y habló: «Este es un encuentro muy extraño, caballero Fuwa». «Señor Kataoka», añadió el samurái acercándose a la litera, «vuestro modo de viajar me inspira temores. ¿Ha sucedido algún percance a mi señor?». El caballero Kataoka señaló con el dedo un pequeño marco fijado en la delantera de la litera y sobre el cual estaban atados el sambo y la caja de pino blanco de la que hemos hablado en el capítulo anterior. «Desgraciadamente vuestros temores son justificados», respondió. «En 5 días hemos recorrido cerca de 300 millas para llevar esto», se inclinó respetuosamente, «al caballero Oishi Kuranosuke y anunciarle la desgracia de nuestro señor. Dispensadme si no os doy detalles. El caballero Hara, que me sigue, os lo dará». No había acabado de decir esto cuando los porteadores, cogiendo de nuevo litera, se pusieron en camino. Desaparecieron en la dirección de Ako. El ronin, demasiado impaciente para esperar la llegada de la segunda litera, entró en el río. Llegó cerca del vehículo gritando: «¡Caballero Hara! ¡Caballero Hara! ¡Soy yo, el caballero Fuwa! Decidme, os suplico, ¿qué desgracia le ha ocurrido a nuestro amo?». El caballero Hara esperó a que los porteadores le hubiesen llevado al lado de su interlocutor y entonces, poniendo su boca cerca del oído del caballero Fuwa, le dio en voz baja la fatal noticia y añadió: «Hemos decidido ya lo que tenemos que hacer.
si recordáis aún los favores que os hizo vuestro antiguo señor, no vacilaréis en uniros a nosotros. El caballero Fugua, que hablaba mientras andaba en el agua junto a la litera, contestó: No es menester recordarme semejante cosa, caballero Jara. Aunque mi lanza y mi armadura estén en mal estado, aún puedo hacer buen uso de ellas. El caballero Jara le saludó con prisa y se despidió. Cuando llegaron a la orilla, los porteadores se echaron a correr para alcanzar a la otra litera. El caballero Fugua se quedó con la joven y su criado. Durante algunos momentos quedó como absorto en sus pensamientos, pues la triste suerte de su señor apenaba profundamente su alma leal. Soñaba que, empezando por el caballero Oishi Kuranosuke, todos los samuráis del clan morían defendiendo el castillo contra el ejército que se iba a mandar para aplicar el infame decreto. Volviendo sobre sus pasos con motivo de acompañar a los dos forasteros hasta un lugar seguro, no se fijó en los contornos oscurecidos de los árboles y las rocas. No veía nada sino el sambo y la caja de pino blanco que llevaba la litera del caballero Kataoka. Cuando hubieron llegado al puesto de los comisarios de la carretera, en el pueblecito que está cerca del vado, depositó una queja formal contra los kunis. Luego, suplicando a los empleados que se ocuparan de los viajeros y los hiciesen conducir a una fonda, volvió a su humilde casita, donde se ocupó en arreglar su armadura, que desde hacía mucho tiempo estaba en reposo. Al día siguiente vendió algunas prendas y marchó a pie hacia Ako. La reunión. Vale más tener un criado ladrón que un criado avaro. Este era uno de los refranes preferidos de los antiguos, para quienes significaba que un criado que tiene demasiado cuidado con el dinero de su amo acaba muchas veces por causar su ruina. Tacañería no es economía. La falta imperdonable cometida por los caballeros Yajaboku y Fujiko al no entregar a Kira el dinero enviado por el caballero Oishi Kuranosuke para conquistar su buen hacer había sido una traición a su señor y la causa indirecta de su muerte. Después de haber enviado al caballero Atarashi Ido, el primer consejero se sintió algo inquieto de espíritu y esperó con cierta aprensión el regreso de su mensajero. Imaginad, pues, si podéis hacerlo, su dolor y su indignación cuando supo la horrorosa noticia llevada por el caballero Kataoka y el caballero Jara, quienes llegaron a Ako la misma noche de su encuentro con el caballero Fugua a orillas del río Kagosa. Cuando el caballero Kataoka presentó la carta que le había confiado su difunto jefe para el caballero Oishi Kuranosuke, éste la levantó respetuosamente hasta su frente. Después, con mano temblorosa, intentó romper el sello del lacre. Al momento distinguió el sambo y la caja de pino cuya funda blanca había quitado el caballero Jara. Incapaz entonces de refrenar su dolor, el primer consejero apoyó su cabeza sobre la estera y lloró, presa de una emoción compartida por los mensajeros. Al cabo de un momento dominó su pena y dijo, dirigiéndose al caballero Kataoka: «Espero que el espíritu de mi amo perdone que haya mostrado mi debilidad moral. Ya no derramaré ni una lágrima más». Hablando así, abrió la carta y la leyó despacio. Después dio las gracias a los mensajeros por la abnegación con la que se habían apresurado a ejecutar las instrucciones de su jefe y dio órdenes para que se les sirviera lo que necesitasen. Después de quedarse solo, vistió su traje de ceremonias y, cogiendo entre sus manos el sambo y la caja sagrada, fue a depositarlo sobre el tokonoma, especie de consola, de la sala del castillo. Cumplido este deber, mandó emisarios para convocar a los hombres del clan en un consejo extraordinario. Esperando su llegada, se arrodilló, permaneció inmóvil como una estatua, los ojos fijos en la caja de pino blanco, pensando en la manera de interpretar lo más fielmente posible los deseos de su señor. Luego puso la mano debajo de su traje y sacó la carta de su pecho, que leyó de nuevo.
Su contenido era el siguiente: Tú sabes, firmada con el apodo del noble difunto. Poco después empezaron a llegar los miembros del clan. Cada uno, a su llegada, tomaba silenciosamente el sitio que correspondía a su categoría sobre las esteras del suelo y saludaba con respeto al primer consejero. Sus semblantes pálidos y la gravedad de sus fisonomías expresaban claramente el ansia que se había apoderado de sus almas. Las horas pasaban lentamente y ellos seguían arrodillados, mudos y melancólicos, con la mano derecha crispada sobre la empuñadura de sus katanas, que habían colocado verticalmente y de las cuales se servían para apoyar sus cuerpos inclinados hacia adelante. El horizonte se aclaraba con los primeros resplandores grisáceos del alba cuando un soldado subió a la torre del castillo y, acercándose a la campana mayor, sacó con aire triste la viga suspendida que servía de badajo y la hizo chocar contra el metal. 7 veces repitió este movimiento, anunciando así la hora del tigre, las 4 de la mañana. Cuando hubo acabado, se agachó sobre el parapeto, aplicó su mano debilitada por la edad a su oreja llena de arrugas y escuchó murmurando para sí mismo: Ha entrado el último hombre del clan. Oigo al guardián que cierra la gran puerta. El consejo va a comenzar.